Bueno, pues para iniciar esta sesión, vamos a ver estrategias y necesidades y cómo distinguirlas hará una enorme diferencia en tu negocio. Y los voy a dejar con Iván Mejorada y lo invité porque él es la persona que me enseñó a hacer esta distinción y me ha cambiado, digo, ahora lo vamos a aplicar a los negocios, pero lo pueden llevar a toda su vida. Aquí específicamente estrategias en las que insistimos, estrategias que no funcionan, estrategias en las que nos ponemos tercos y tercas con que es que esto tiene que funcionar y tiene que funcionar y tiene que funcionar y cuando te das cuenta de la necesidad detrás de esa estrategia, te das cuenta de que puedes utilizar otra estrategia. Entonces, Salvador es un experto en Scrum, que es un marco de trabajo, parte de donde sale este concepto, pero además estudia terapias narrativas, que justamente terapias narrativas y comunicación no violenta. Y estas tres, aunque parezcan lejanas a los negocios, créanme, se complementan y de ahí que nos pueda ayudar con este tema. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a Iván Mejorada. Bueno, pues antes que nada, mucho gusto. Me alegra mucho otra vez estar invitado a estas sesiones que me encantan. Y bueno, pues les quiero platicar muy rápidamente de dónde surge esta noción, esta diferencia entre la, mm, las necesidades y las estrategias. Eh, Mi formación, yo fui project manager mucho tiempo. En realidad, Eh, empecé mi carrera profesional haciendo producción audiovisual, primero tipo video, animación, diseño, y luego cuestiones de programación de interactivos, pero mi formación originalmente es de comunicólogo. Entonces, la verdad es que siempre fui un poco yendo más hacia el lado de project manager y pues al final terminé siendo project manager en varias empresas, varios proyectos de varios tamaños y la verdad es que es algo que disfrutaba yo muchísimo, pero el project management tiene unas particularidades en cuanto a su perspectiva, digamos, humanista. Y la verdad es que yo por mi formación y por mí mismo soy mucho más humanista. Dentro de todo este proceso, llegué a un punto en el que me llevaron de una empresa a un curso de Scrum. Y Scrum es una metodología de desarrollo de proyectos, una de las llamadas metodologías ágiles. Y bueno, la ciencia de desarrollar proyectos en realidad es muy nueva, eh, en el sentido de un estudio específico de hacer un tema muy ordenado, ¿no? En realidad no tiene tanto tiempo. Antes, pues lo que pasaba era, pues vamos a hacer un proyecto, pues vamos dándole y a ver qué pasa, ¿no? O sea, como, eh, digamos, vamos a hacer un software. Y obviamente antes pues, no se hacían softwares en realidad, o no como los conocemos ahora, pero digamos que el proyecto era, queremos lograr este objetivo, a ver cómo va a salir. A partir de empezar a pensar en la ciencia de los proyectos, pues vamos creando estas estrategias mucho más ordenadas. Las primeras formas de hacer proyectos tenían que ver con em, primero, paso uno, abro la cosa. Paso dos, hago esta cosa. O sea, como algoritmos gigantes, ¿no? En las metodologías ágiles, la idea está mucho más centrada, particularmente en Scrum, en estar muy conectado con el equipo. Para lograr estar muy conectado con el equipo, pues hay que tener juntas. Y por supuesto que de repente las juntas pueden ser algo que no a todo el mundo le gusta. Entonces empezaron a idear diferentes formas para que las juntas fluyeran en primer lugar, pero para que pudiéramos nosotros crear
estrategias o para que pudiéramos nosotros compartir nuestros requerimientos de forma que estos fueran lo suficientemente claros para que resolvieran el proyecto, pero lo suficientemente flexibles para que no tuviera yo que decirle al programador o a la persona que está produciendo el proyecto específicamente qué hacer. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y este nos pasó en Photofesting justamente. Ya, creo que alguna vez ya lo hemos platicado. Em, dentro del manual para hacer, dentro del el manual para hacer proyectos que tiene Ari, que no tiene, que hizo, que desarrolló, que ella sabe cómo hacer proyectos, hay un momento en el que hay que pues, saber quién es el invitado, ¿no? Quién es el talento. Entonces, pues, necesitamos hacer unas fichas del talento, saber quién es, qué ha hecho, etc. Y bueno, digamos que esto no fue específicamente así, pero digamos que las fichas normalmente se hacían en un Word, por decir algo. La diferencia fue que cuando implementamos nosotros este tema, que ya voy a decir que es específicamente lo que hacíamos, lo que pasó fue que lo que pedimos fue, queremos saber quién es cada uno de los talentos. Eso fue lo que le dijimos a los voluntarios. Lo que nos interesa es saber quiénes son. No les dijimos, haz una ficha, no les dijimos, haz una ficha así, haz una ficha así, no le dijimos el soporte, les dijimos, necesitamos saber quién es el talento. Cuando llegó el momento de la entrega, el resultado fueron unas fichas diseñadas, muy bonitas, muy bien hechas, muy estructuradas, eh, fichas que al final, con la foto y todo, fichas que al final eh, resultaron en algo que podíamos mostrar a la hora de presentar al talento. Entonces, lo que sucedió aquí fue que la necesidad, más bien la respuesta de estas personas, de los voluntarios a nuestra necesidad, excedió nuestra expectativa. Si nosotros les hubiéramos dicho, mándame las fichas en Word o mándame las fichas así, así con esta estructura, nos hubiéramos perdido muchísimo de esta capacidad de entregarnos algo distinto. Eh, Entonces, esta forma de nombrar nuestras necesidades o de nombrar los aspectos que necesitamos de nuestro proyecto se llaman historias de usuario. Y las historias de usuario que están desarrolladas específicamente para software, pero que se pueden usar para todo, igual que Scrum, lo que pretenden es que yo nombre qué es lo que quiero resolver. Eh, yo no digo necesito un sitio web, lo que yo digo es necesito una forma de compartir con las personas la información de mi página, ¿no? Todo esto que tiene que ver con, ¿qué tiene que ver con estrategias y necesidades? Esa es la primera parte de por qué llegamos a este mundo de las estrategias, a diferencia de las necesidades. La segunda parte, a partir de haber colaborado con Ari en Photofestin en el pasado, digamos que mi rumbo profesional cambió por completo y empecé a trabajar más con cuestiones de desarrollo humano, particularmente con comunicación no violenta. En el mundo de la comunicación no violenta conecté muchísimo porque casualmente se habla de lo mismo, se habla de necesidades como eje principal de la forma en la que de lo que comunicamos, de la forma en la que nos podemos comunicar. Entonces, la diferencia entre necesidades y estrategias es que cuando yo le digo a alguien, oye, necesito que, bueno, es más, en uno de los talleres recientemente hubo este ejemplo. Se subió el gato a la mesa y el gato es de la hermana de esta persona. Y entonces dice, pues se va a ensuciar la mesa, ¿no? Entonces le dice al hermano, oye, dile a tu gato que se baje. Y la hermana se enoja, ay, qué payasa, ¿no? Pues si al rato iba a limpiar. El caso es que se hace un rollo y se pelea. Cuando lo platicamos en el taller y hablamos de necesidades, entonces fue hacia atrás y lo que dijo es, ¿cuál era mi necesidad? Que la mesa estuviera limpia. ¿Y cuál es la estrategia que yo propuse? Que bajara al gato. Pero ¿qué otras estrategias hubiera tenido yo para resolver esto? Y cuando ella lo planteó así, dijo, pues limpiar.
O sea, lo que me dijo mi hermana tampoco quería que la mesa estuviera sucia por el gato. Y mi hermana tenía una estrategia que para ella era más lógica, que era que el gato esté ahí cuando se baje limpio. Si hubieran compartido la necesidad y juntas buscado la estrategia, entonces hubieran encontrado que lo más sencillo no era regañar al gato las 5 veces que se subió en esa reunión a la mesa. Simplemente dejar que se subiera y en algún momento, después de esa parte, limpiar la mesa. La diferencia entre las necesidades y las estrategias tiene que ver con, eh, esto pensando a un nivel personal, tiene que ver justamente con entender qué es lo que realmente necesito. Estamos muy habituados a pensar en estrategias, es decir, a pensar en las formas en las que solucionamos las cosas. Eh, Otro ejemplo clásico es comer, ¿no? Claro, comer es una necesidad, pero nosotros tenemos ciertas estrategias para satisfacer esa necesidad. Si trabajamos en una oficina donde haya fuera una tendita, probablemente mis estrategias para satisfacer la necesidad de comer sean comprar los chicharrones o comprar los panecillos, no sé. Cuando yo no reconozco, o sea, entonces lo que yo puedo decir es, en realidad, voy a la tienda, voy a la tienda, tengo hambre, voy a la tienda. Ir a la tienda es una estrategia, no es la necesidad. Yo no necesito ir a la tienda, lo que necesito es comer. Cuando yo entiendo la necesidad, empiezan a pasar cosas interesantes, porque entonces empiezo a ampliar el panorama. Si lo que yo necesito es comer, no ir a la tienda, o si lo que yo necesito es comer, no comer panecillos, puedo empezar a pensar en otras cosas que puedo comer. Ah, pues puedo traer semillas, o puedo, no sé, cada quien come lo que quiere, pero lo que quiero decir es que cuando vamos para atrás y reconocemos la necesidad, entonces se amplían las estrategias. Quiero preguntar hasta aquí si queda claro cuál es la diferencia que estamos haciendo desde esta perspectiva. Nada más antes de preguntarles, quiero traerlo al mundo de negocios, ¿no? Cuando llega una persona y dice, regresando al ejemplo que estaba poniendo hace rato, oye, ¿sabes qué, Salvador? Yo necesito un sitio web. Pues yo puedo decir, órale, claro que sí, con todo gusto te lo costizo y pues mira, si quieres que sea así tanto, si quieres que sea interactivo tanto, si quieres, puedo hacer eso. Pero a mí no, por supuesto que mi formación no me permite hacer eso y lo primero que yo pregunto es como, ¿para qué? ¿Para qué quisieras eso? Oye, pues lo que pasa es que me encantaría que mis clientes pudieran ver mis productos. Entonces, eso tiene mucho sentido. Sí, podemos hacer un sitio web, pero también podríamos hacer otras formas. Ahora, si este cliente me dice, lo que quiero es promoción, yo le diría, por favor, no, no hagas un sitio web. Un sitio web difícilmente te va a servir para promocionar. Si quieres promoción, mejor invierte ese dinero en hablar con Ari y que te ayude a hacer una estrategia, ¿no? O de otras formas. Hay otras formas de hacer promoción. Fíjense cómo yo aquí estoy cuando llegan y me dicen, yo necesito un sitio web, pareciera ser que la necesidad es el sitio web y no es cierto. Atrás de eso hay una necesidad real. El sitio web es la estrategia a través de la cual el cliente pretende resolver esa necesidad. Cuando yo me echo para atrás y logro entender la necesidad, entonces yo puedo atender al cliente mejor, puedo entenderlo mucho mejor. Espero que con este ejemplo ya haya quedado mucho más claro cuál es la diferencia entre la necesidad y la estrategia para resolver la necesidad y por qué puede ser valioso y etcétera. Ahorita, Ari, bueno, ahorita vamos a hablar más específicamente de algunas cosas, pero me gustaría primero saber si queda clara la diferencia y saber cómo lo ven ustedes en sus proyectos. Fíjate, está poniéndonos Ari que acaba de pasar de una empresa que hizo una página web, pero su petición era vender en línea. Esto no irnos para atrás para reconocer nuestra necesidad puede desembocar en cosas que son mucha pérdida de dinero. Eh, Porque si yo lo que creo es que necesito una web, por supuesto que hacer una web no es lo mismo que hacer una tienda.
Y por supuesto que pareciera que el trabajo que ya hice pues me va a servir, pero no es cierto o no necesariamente. Por otro lado, si yo entiendo que lo que quiero es vender en línea, por supuesto que hay cientos de miles de estrategias a través de las cuales lo puedo hacer. Y si esto es lo que yo quiero resolver, pues puedo hacerlo desde esa forma. ¿Alguien más? Bueno, más bien, ¿alguien quiere comentar sobre esto? ¿Queda clara la diferencia? ¿Cómo ven esta diferencia en sus negocios? Y si yo quiero hacer una página web para mostrar mi catálogo de fotos y ofrecer mis servicios, funciona. Me gustaría, a ver, fíjate, vamos a ir para atrás, vamos a entender la necesidad. Hasta este punto de lo que me escribes, podríamos decir que la necesidad es mostrar mi catálogo de fotos, pero en realidad la necesidad pareciera tener más que ver con ofrecer los servicios. Ari nos podría decir mucho mejor si una página web es realmente la mejor opción para satisfacer la necesidad. Yo me voy a atrever a decirlo, no es mi campo, yo no, aunque he hecho fotografía, no hago fotografía profesionalmente, pero me voy a atrever a decir que a lo mejor eh, direccionar a la gente a tu página web para que vea tus servicios y tus fotografías es menos práctico que mostrar tus fotografías en redes sociales y tus servicios. Una vez más, esta no es mi especialidad, Ari nos puede dar una mejor respuesta, pero aventándome para atrás pensando en la necesidad, me parece que la estrategia pudiera ser, puede ser que sea cuestionable. Creo que nos está contestando. Hay muchas mejores opciones sin costo como Behance, Instagram. Ok, sí. Esto, exactamente, lo que nos pone Adán es completamente, es así, muy claro. Ahora, perdóname, quiero ir por orden, entonces voy a ver, Marco nos dice, en mi caso, mucha gente cree que la tecnología es mágica, muchas cosas pueden resolverse sin ella, pero si no se atiende la necesidad real, entonces se puede tener una estrategia con malos resultados, sin duda, 100%. Esto es súper habitual en el mundo de la tecnología, justamente. Mira, lo que yo quiero es que vi que hay realidad aumentada y entonces quiero realidad aumentada para mis fotos. Pues no, o sea, no sirve de nada que tú traigas esta estrategia, que puede ser una gran estrategia para muchas cosas, la realidad aumentada, que la traigas enfrente, pues. Justo como nos decían, más bien la pregunta es, ¿qué es lo que quieres lograr con esto? Porque si tú me avientas la estrategia o yo te aviento la estrategia, muy probablemente no lleguemos al resultado necesario. Entonces pues va a ser mi culpa, ¿no? O sea, como, ay, pues costó 200,000 pesos esta realidad aumentada y yo lo que realmente quería es que más gente viera mis fotos. Pues no, la realidad aumentada no nos sirve para que mucha gente vea tus fotos, ¿no? Entonces, va por ahí. Entender cuál es la necesidad antes que la estrategia. Esto a nivel personal y a nivel empresas ocurre un montón. Esto es lo clásico que pasa en las empresas cuando dicen, así se hacen las cosas aquí. Es eso. Tengo una estrategia que he seguido durante algún tiempo. Y a veces ni siquiera te nombro para qué es esa estrategia. O sea, a veces no te digo para qué. Simplemente aquí hacemos las cosas aquí. Aquí mandamos doble, dos copias al director y al otro. Ok, muy bien. Esto siempre lo hemos hecho. Y cuando uno va para atrás y pregunta, ¿para qué es eso? O sea, ¿cuál es la necesidad que se cumple ahí? Pues que esté informado el jefe y el otro jefe. ¿Sí? O sea, hace 40 años, por supuesto que era la mejor opción, pero ahorita todavía es la mejor opción para mantenerlo informado, neta. No hay softwares, no hay aplicaciones, no hay correo electrónico, no hay otras formas de que se mantengan informados. Una vez más, todavía podemos ir más para atrás y decir, pero realmente para qué necesitan estar informados, ¿no? Entender específicamente cuáles son las necesidades. Luego decía, los sitios web sirven para dar cierta autoridad a tu empresa, pero no se dan a conocer por sí mismos, así que tienes que invertir más para proceder. Exactamente. Em,
Aquí estamos, nos dice Minerva que su necesidad, entonces, presencia y posicionamiento. Y entonces, yo volvería a preguntar, y esto ya sé que empieza, puede volverse molesto. ¿Para qué? Eh, ¿Para qué quiero tener presencia y posicionamiento? Obviamente, casi cualquier persona a la que le preguntes eso que te quiere hacer un negocio es para vender, ¿no? O sea, es lo más lógico. Pero fíjense cómo es difícil, diferente para mí pensar en que quiero tener presencia para volverme, para adquirir capital de prestigio, es decir, para volverme medio famosón entre el grupo de los fotógrafos, o presencia global entre un montón de personas, que quiénes sabe quiénes son, o pensar que la presencia que quiero tener es específicamente eh, sobre mis potenciales compradores, ¿no? Dependiendo del tipo de fotografía a la que yo me tengo. Por supuesto que esto tiene que ver, vuelvo a lo mismo. Esto es, y esto también es lo que en las industrias creativas, para lo que se hace el brief, ¿no? Que nadie quiere hacer briefs y yo he trabajado en varias empresas y casi nadie hacía brief. Yo llegué a decir, podemos hacer un brief y entonces no hay que hacer un documento de 10 páginas, podemos sentarnos con el cliente a hacer el brief. Bueno, wow, qué gran innovación. Buda, pues el brief es eso, que necesitas. Eh, en poderle preguntar a la persona qué necesita y a partir de esa necesidad establecer estrategias. El trabajo que hace Ari, que hemos tenido en estas pláticas, tiene mucho que ver con las estrategias. Aquí un poco lo que estamos planteando es aventarnos para atrás y decir cuál es la necesidad que yo quiero satisfacer a través de esta estrategia. Nos dice Marco, muchas empresas no llegan a saber que se puede llegar a ingresos sin vender. Por eso es importante preguntarnos para qué varias veces y llegar a una estrategia más directa. Por completo, porque incluso la respuesta más sencilla como pues ganar dinero nos puede llevar a preguntas muy interesantes. Tenía una amiga que trabajaba en ADO como corredora de bolsa y bueno, pues su chamba era hacer dinero. ¿Cómo? Pues tengo un ingreso mensual, un capital que no le estoy haciendo nada, haz que haga más dinero, ¿no? O sea, haz una inversión, haz inversiones de forma que este capital no se vuelva, o sea, lo que quiero decir con esto es que pareciera, digo, es obvio pensar que si tú tienes un capital, lo puedes invertir y ganar más dinero. Pero cuando tú te haces la pregunta, ¿cómo puedo ganar más dinero como si soy una empresa de autobuses? Que tiene una cierta cantidad de viajes asegurados, que tiene cierta presencia en algunas estaciones de autobús y demás. La respuesta más rápida que pudiera dar, pues, más autobuses, pero no es cierto, es una industria que a lo mejor tiene un límite. Y entonces, cuando uno se va para atrás y hace la pregunta más tonta, o sea, es decir, la necesidad más tonta que es, quiero tener más dinero, empiezan a surgir estrategias distintas, muy interesantes, ¿no? Que es justo lo que nos decía. ¿Para qué quiero hacer esto? Bueno, pues vamos a encontrar nuestra necesidad. Vuelvo a lo mismo, esto puede ir a varios lugares. Dentro de una empresa, no puede plantearse, oye, pues necesito que entregues hoy tu trabajo. Ok, ¿para qué? Para tener ya el trabajo. Eso no es, eso no es una necesidad, ¿no? O sea, tener el trabajo ya en tu escritorio no es una necesidad. La necesidad tendría que venir más del lado de, ok, pues es que tenemos entrega tal día. Otra vez les cuento una anécdota. Trabajaba yo haciendo un software en una empresa, nos pusieron teníamos entrega en 3 días, la persona líder de programación no estaba acabando su parte y el día de la entrega, o sea, háganse cuenta, hoy entrego a las 4 de la tarde. Ese día estábamos a las 2 de la mañana trabajando, un 6 de enero, me acuerdo. Yo estaba enfermo. Estábamos ahí trabajando y ¿para qué, güey? O sea, ¿para qué? Ya no cumplimos con la entrega. Lo que queremos
volviendo a la necesidad, ¿cuál es la necesidad? Quedar bien con el cliente, ¿no? Quedar bien. O sea, yo quiero entregar para quedar bien. Pero si ya no entregué, o sea, yo no, o sea, que llegue a las 2 de la mañana no va a ser que el cliente diga, ah, bueno. No, y no iba a llegar o sea, ya teníamos claridad de que no iba a llegar ese día. Entonces, ¿cuál será otra estrategia? Si yo ya estoy un día antes viendo que no voy a acabar, por supuesto que una gran estrategia para quedar bien con el cliente es hablar con él, renegociar, negociar este tema, decirle, te puedo hacer una entrega parcial, te puedo entregar estos resultados, te puedo hacer un descuento. O sea, hay cientos de miles de formas, pero volvemos a lo mismo. No nos preguntamos para qué. Me quedo en, la estrategia es entregar, 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 y quién sabe, no sé qué va a pasar, pero tengo que intentar entregar. Y cuando ya no entregué, mato a todos mis trabajadores tratando de entregar lo antes posible. No es la única estrategia a través de la cual resolver nuestra necesidad de quedar bien con el cliente, que en ese caso yo asumo que esa era la necesidad. Creo que no se cuestionaba la estrategia y simplemente seguía la estrategia eh, forzándola, ¿no? Dice Ari, si pueden ir identificando y compartiendo cuáles son las estrategias que usan en sus negocios, sería genial, por supuesto. Si a un cliente le pregunta de lo que me has pedido, qué es lo más importante y les responde todos, corran, se va a quejar de todo. Es esta, ¿cómo se dice? Esta paradoja, ¿no? De si todo es importante, nada es importante. Eh, y por supuesto que jerarquizar, pues también está muy, muy relacionado con entender mis necesidades, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Si mi necesidad es comer y yo parto de mi necesidad, esto es como algo que pasa con los niños, ¿no? Pues es que tengo hambre. Bueno, pues aquí hay una zanahoria. No, pero yo quiero helado. Ah, no, bueno, no, eso es otra cosa, ¿no? O sea, la necesidad es comer. La estrategia que a ti te gusta es el helado. Muy bien. O sea, no está mal que te gusten ciertas estrategias, pero no, o sea, entender cuál es la necesidad cambia por completo la estructura, ¿no? Cambia por completo la posibilidad de tener estrategias. Aquí, recuerden que lo más importante es que cuando yo entiendo la necesidad, se abre un abanico de estrategias. Si yo tengo una empresa en donde siempre trabajo de la misma forma, probablemente tenga monoestrategia. Y cuando yo tengo una monoestrategia, casi seguro, si se rompe algo en el camino, ya me fregué. O sea, si esa estrategia no funciona, ya. En cambio, cuando yo entiendo las necesidades de mi empresa, mis necesidades personales y las necesidades de mis clientes, entonces empiezan a abrirse las estrategias. ¿Cómo puedo lograr estas cosas a partir de entender y de enfocar mis esfuerzos a satisfacer las necesidades? Decía, ok. Y pues nada, los invito a que vamos a hacer este ejercicio de entender qué estrategias uso en este momento de mi empresa, qué estrategia uso para vender, por ejemplo. Compártanos. O qué estrategias uso para ofrecer mi servicio. Y lo que vamos a tratar de hacer es dar un paso atrás y preguntarnos qué necesidad de mi empresa o qué necesidad mía o qué necesidad de mi cliente satisfago cuando realizo esta estrategia. ¿Tiene claridad? Este ejercicio eh, lo pueden hacer a nivel personal, lo pueden hacer a nivel empresa, a nivel organización, prácticamente en cualquier tipo de estructura se puede hacer. ¿Qué estrategias uso ya y qué necesidad satisfago a través de esas estrategias? Ahora, esta es el primer ejercicio porque a lo largo de nuestra vida hemos hecho muchas cosas para hacer eso, ¿no? O sea, trabajamos así. Ahora, si yo estoy empezando mi negocio, el enunciado es al revés, ¿no? ¿Qué necesidad tengo y qué estrategias podré tener para satisfacer esa necesidad? Entonces se empieza a poner interesante. Eh, Iván, ¿cómo podemos identificar nuestras estrategias? Eh, bueno, las estrategias se pueden identificar
La necesidad es la que nos habla de las estrategias. Eh, la forma en la que enunciamos esas necesidades es la que permite mayor o menor apertura en cuanto a las estrategias que podemos tener. Por ejemplo, es lo que les decía de las historias de usuario, ¿no? Si yo digo, esto por cierto, en las escuelas de diseño industrial, en algunas, hacen este ejercicio, ¿no? Y entonces uno llega a las primeras clases de diseño industrial y te dicen, ay, tú piensas que te van a poner a diseñar un auto, ¿no? O que te van a poner a diseñar algo así, un avión. Y no, unas de los primeros ejercicios son, diseña algo o encuentra una solución para transportar agua. Este planteamiento, fíjense cómo es abismalmente distinto a decirte diseña un vaso. Es muy distinto, muy, muy distinto. Si yo te digo diseña un vaso, construye una forma, o sea, yo te estoy, no te estoy diciendo una necesidad, te estoy casi que planteando una respuesta, un resultado. Cuando yo te digo lo que yo necesito es transportar agua de aquí a allá, empiezan a ocurrir cosas muy curiosas, como dicen, ¿no? Contaban, hay un capítulo particularmente en Abstract en donde hablan de eso, que pues de repente hacía, pues, esta es la forma más rápida, ¿no? Echa el agua aquí y me la llevo. Hasta una cantimplora, una calabaza, en México se usan calabazas para transportar agua, cientos de miles de formas que existen. Pero la forma en la que podemos identificar nuestras estrategias, en primera instancia, o digamos diversificar más que identificar, tiene que ver con que nuestro enunciado, que valga la redundancia, enuncia nuestra necesidad, sea lo suficientemente amplio para que me permita reconocer más estrategias. Eh, hagan ese ejercicio. ¿Cómo podría, en fotografía sería algo como, cómo podría yo representar la, voy a inventar, la importancia de un evento, de una boda? O sea, ¿cómo podría ser? Fíjense, si yo pienso voy a hacer fotografías de bodas, hay una serie de constructos que yo ya tengo. Pues la novia con el vestido, pues los dos en el altar, X cantidad de cosas. Pero cuando yo pienso, la necesidad de estas personas es tener un recuerdo de que esto fue muy importante para ellos, de que esto fue un gran evento, o incluso les pregunto qué es lo que les importa, empiezan a pasar cosas muy interesantes. Estas sesiones en donde el vestido lo arrastran o en el que o en el que se van y se meten ahí a la laguna o al lodo, o estas sesiones en las que ni siquiera está vestida, ocurren a partir de la noción de, no, 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 lo que ella quiere es un recuerdo de esto, ¿no? O lo que ellos quieren, justamente de ir hacia atrás, de ver cuál es la necesidad. Ahora, si yo pido fotografías de bodas y el fotógrafo, pues no sé, simplemente siempre ha resuelto con la misma estrategia, o sea, a lo mejor me entrega un poliéster, ¿no? De la boda para que yo lo ponga en mi sala. Eso, tal vez esa no sea la necesidad de la persona. La necesidad a lo mejor tiene mucho, mucho, mucho más que ver con sus redes sociales. O tiene mucho, mucho más que ver con, hay muchas otras formas de hacer esto. Una vez más, hagan el ejercicio en sus emprendimientos, en sus proyectos, de plantear la necesidad lo más ampliamente posible. Exactamente. Eh, ahora, una vez que yo ya planteé esto, empiezan a surgir, les decía, estrategias. ¿Cuál es la necesidad de esto? ¿Y qué estrategias tengo? Todas estas. Ahora, ¿cómo voy a saber que esta estrategia es coherente conmigo? Pues entonces ahí ya ocurren otros métodos. Personalmente uno puede atender a sus valores, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, como estrategia para comer, puedo robarme esas quesadillas que están ahí, ¿no? Puedo robarme ese paquete que trae esa persona. Pero entonces uno ya dice, ok, esa es una estrategia y es una estrategia que está ahí.
pero atendiendo a mis valores, ¿será una estrategia que es coherente? A lo mejor no. Y entonces, bueno, no robo, no hago otra cosa para comer o para pedir comida o etcétera. Cuando estamos hablando de negocios, pues, hablamos de lo mismo. ¿Qué es lo que, en primer lugar, eh, qué de lo que puedes hacer para resolver esta necesidad es coherente con tu negocio? Por un lado. Y por otro lado, también existen estrategias que están completamente afuera de nuestras posibilidades, ¿no? Es muy importante atender a, ok, tengo todas estas estrategias, incluso las más locas. O sea, es un buen ejercicio de decir, a ver, pues mira, voy a construir un robot que vaya y me traiga la comida. Se vale hacer eso, para tenerlo en mente. Como ejercicio creativo es súper valioso. Pero entonces ya podemos empezar a decir, ok, las estrategias que son coherentes con mis valores o con los valores de mi empresa son estos. Y las que son coherentes con las posibilidades de mi empresa, posibilidades económicas, materiales, físicas, etcétera, son estas. Y de estas, yo creo que puedo tomar esta primera estrategia que conozco o esta primera estrategia que me recomendaron, o incluso puedo yo entonces ya barajearlo con alguien más, ¿no? O sea, como decir, mira, tengo estas opciones, ¿tú has utilizado alguna? ¿Cómo te ha ido? Etcétera. Pero ya es un diálogo que ocurre sobre, sobre este proceso anterior, o sea, sobre este proceso de entendimiento de las necesidades. Hasta aquí hay claridad. No sé si Ari tenía algunas preguntas, no sé si quieres compartirlas. Y también si alguien más tiene una pregunta, comentario. A mí me causa mucho ruido, dice Ari, lo difícil que es encontrar las necesidades. Es porque creo que no pensamos en necesidades. O sea, no pensamos, es más, cuando yo empecé a dar talleres de comunicación no violenta, uno de las primeras trabas es que a las personas les costaba mucho trabajo admitir que necesitaban cosas. Eh, Casi siempre en esta sociedad pensamos en autonomía, como que casi que no necesito nada. La palabra necesidad tiene ahí como no, como no mucha popularidad, digamos. Eh, pero entender las necesidades desde la perspectiva de las necesidades humanas, por eso me gusta tanto verlo desde ahí. Yo necesito ciertas cosas. Normalmente nos vamos por la parte de las necesidades físicas, ¿no? Necesito comer, dormir, etcétera. Pero también tenemos necesidades emocionales. Lo mismo pasa con los negocios, porque los negocios están conformados por personas. Y entonces todos los negocios tienen ciertas necesidades físicas, materiales, pero también tienen ciertas necesidades emocionales. Esto es algo que en el nuevo marketing se nombra muchísimo, ¿no? Como la experiencia de usuario, ¿no? O digamos que lograr es lo que hacen cuando te mandan un producto y viene con una estampita, y viene con un olorcito, y viene con un no sé qué, ¿no? Y esto atiende eh, las necesidades emocionales de los clientes, ¿no? Atiende sus necesidades de experiencia. Yo no quiero que tú, o sea, si tú compras un teléfono, pues yo podría comprar un teléfono y decir, qué chingón, qué bueno, pues funciona para hablar, ya saben. Pero yo no, eso no es lo que quiero. Yo quiero que cuando recibas el teléfono lo abras y se sienta cómo se abre la caja y huela a algo muy particular y entonces le quite la estampita. Todo esto, todo eso no es nada más embalaje, ¿no? Atiende a necesidades emocionales de los clientes. Entonces, bueno, aquí el primer punto es, eh, el primer punto es reconocer las necesidades. O sea, reconocerlas quiero decir validarlas. Si hay necesidades emocionales, pues decir, esta es una necesidad emocional y es válida, ¿no? Y a partir de empezar a reconocerlas y de validarlas, entonces creo que es cuando es mucho más fácil empezar a acceder a ellas. Al una primera que valido y entonces empiezan a pasar que, también necesito esto otro. O también mi negocio necesita esta otra cosa. Hay varios ejemplos de empresas que entienden sus necesidades. El ejemplo, uno de los clásicos es Amazon. Cuando yo abro Amazon,
uno podría decir, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es mi necesidad? Pues tener un montón de clientes, ¿no? O sea, que un montón de gente vea mi empresa, que vea mi página. Entonces yo puedo decir, pues voy a meter anuncios en Google para que vean Amazon. Y no, la estrategia de Amazon fue decir, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito mostrar la mayor cantidad de productos, porque así, cuando la gente busque un producto cualquiera, así un tapón para no sé qué madre, va a llegar a Amazon. Entonces, la estrategia de Amazon no fue llegar a la mayor cantidad de gente, fue llegar a la mayor cantidad de distribuidores posibles, darles facilidades, decirles, güey, tú puedes vender aquí así, con 2 pasos. Y entonces, en el momento en el que había un montón de productos en Amazon, yo buscaba velas, me salía Amazon y de repente decía, ay, ¿y a poco también habrá teléfonos? También hay teléfonos y también hay calzones. Órale, ¿no? Fíjense cómo esto parte de la necesidad, de entender mi necesidad de negocio. Mi necesidad no es tener clientes, gente que compre. Mi necesidad es tener oferta. Por supuesto que de ahí viene un montón de cosas. Pero, em, ¿tiene claridad esto? Hay cómo entender tu necesidad cambia la estrategia, pero sobre todo cuestionar las estrategias que seguimos. Este es el primer paso para mí, siempre, siempre, siempre. Hacer este ejercicio de decir, esto que hago siempre, ¿para qué sirve? Esto de planchar mis camisas todos los días, ¿para qué sirve? Y bueno, pues uno puede decir para que se vean bien, para que lo que sea. Pero pues hay personas que se lo han cuestionado y han dicho, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ocupa muchísimo tiempo y no me sirve planchar mis camisas. Cada quien. Pero este es un ejemplo de algo muy sencillo que hacemos todos los días y que cuando hacemos este cuestionamiento de la necesidad que está detrás de eso, puede traernos grandes resultados, ¿no? No usar camisas, ¿no? Digo, obviamente, aquí en la Ciudad de México particularmente todo el mundo tiene que usar camisa y corbata y traje y demás. Pero hay otros lugares en donde no, y de hecho, algo que pasa con algunas personas eh, muy millonarias como como Mark Zuckerberg, es que dejan de usar ropa así, ¿no? Como que mejor puras camisas negras y pantalones así. Entonces, esto viene a partir de cuestionar la estrategia. Entonces, es un camino de 2 vías. Cuestiono la estrategia para encontrar la necesidad detrás de ella y después puedo encontrar mi necesidad para ver la variedad de estrategias que tengo para resolver. ¿Cómo es difícil distinguir nuestras necesidades de lo que el mundo demanda? ¿Te refieres a las mm, mandatos externos? Ok. Fíjense, esto se pone muy interesante porque en lo personal y en los negocios es un poco parecido a lo que decíamos de la página web, ¿no? O sea, como que hay mandatos, hay cosas que pareciera que así son, o sea, así es la vida. Tú deberías de hacer esto, esto y esto y esto. Em, y esos son lo que le llamamos mandatos externos. Fíjense, hay un ejemplo que yo pongo en las pláticas que he dado a gente que va a entrar a la universidad. Yo puedo pensar, lo que yo necesito es entrar a la carrera, a esa carrera en particular. Yo quiero estudiar música y entonces tengo que entrar a la superior de música porque esa es la única forma en la que yo puedo llegar a ser. Y entonces de repente lo intentas y no entras. O hay una huelga que casi no pasa en las universidades públicas en este país. Algo pasa que no puedo entrar. Si yo me centro en que la necesidad era entrar a esa carrera, ya me jodí. O sea, la emoción que se desprende es terrible. Pero aquí podemos dar un paso para atrás y decir, la carrera, estudiar una carrera, es una estrategia. Es una estrategia para hacer algunas cosas. Es una gran estrategia. No voy a decir que no, o sea, por supuesto que es una buena estrategia estudiar una carrera. Cuando uno entiende su necesidad, entonces surgen las preguntas como, ¿pero es la única estrategia? O sea, la única forma de yo hacer esto que me gusta es estudiando esta carrera. O la única forma que tengo yo de resolver esta necesidad mía de atención, por decir algo, es siendo músico. O a lo mejor me encanta hacer música, pero no me gusta presentarme, porque en realidad yo creo que puedo tener atención de otras formas. No lo sé.
pero tiene que ver con esta diferencia entre los mandatos externos, o sea, esto lo debería de hacer a fuerza, y preguntarnos por qué, como para qué. ¿Esto que estoy haciendo obedece a mis necesidades o obedece a mandatos externos? Esto ya está más filosófico, ¿no? Pero va un poquito por el lado de las preguntas que hacíamos hace rato, ¿no? Esta cosa que hago todos los días, ¿para qué? O esta cosa que hace mi empresa todos los días, ¿cuál es la necesidad que se satisface a través de esta estrategia? Esta distinción, eh, conforme la vamos fortaleciendo, se hace extensiva y empieza a darnos un lugar, en primer lugar, para ahorrar dinero, para ahorrar esfuerzo, y en segundo lugar, para ampliar nuestra capacidad de generar estrategias creativas. Eso es más o menos. Luego dice Minerva que fui escuchado, muchas gracias. Si gustan páginas web, aquí está su servidor, perfecto. Eh, Acaba de conocer una familia donde todos son comerciantes y microempresarios, porque para su mamá es indispensable que sus hijos trabajen para alguien más. Impensable. Ok, la idea, el mandato es no puedes trabajar para alguien más. Entonces, creo todo esto a partir de esta noción, ¿no? De esta respuesta. Que a lo mejor hay una necesidad, bueno, seguramente hay una necesidad ahí medio chueca, ya no quiero juzgar, pero, pero suena. Muchas gracias por la escucha, por la atención y espero que este planteamiento les sirva mucho para sus proyectos. Muchas gracias, Iván. ¿A dónde te seguimos? Me pueden seguir en todas las redes sociales, ahorita como Salvador-Mejorada y Salvador Mejorada Bienestar. Estoy en Instagram, Facebook y TikTok. Todo el contenido de... Ay, Ahí está. listo. Muchas gracias. Muchas Próximamente como Iván Mejorada. gracias, porque el cambio de nombre es válido y posible. Nos vemos. Gracias. Cuídense, hasta pronto.